fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando Jesús hablaba de esto, ¿por qué el profeta no tiene honra en su propia tierra? Se dice que cuando Jesús fue a la tierra donde le vio nacer, a la tierra donde su papá, mamá, José, María y sus hermanos de Jesús lo criaron, fue el mismo pueblo donde lo vieron nacer, lo vieron crecer. Dice que cuando volvió, entró a la sinagoga y abrió los textos y empezó a leerlas. Y al final dijo: hoy se han cumplido esas escrituras. Y él empieza a enseñar. Pero dice que la gente se maravillaba de la sabiduría de Jesús. Dice: ¿y quién es este? ¿Y quién es este que viene con esa sabiduría? Pero ¿quién es este? Porque nosotros no lo reconocemos donde fuimos a estudiar. Nosotros estudiamos la Torá, estudiamos las palabras de Dios, estudiamos todo lo que dejó Moisés, todas sus escrituras, pero a él no lo reconocemos, no sabemos quién es. Pero se asombraba de la sabiduría que tenía. Y decía: pero ¿quién es este? ¿Pero por qué? Pero alguien lo reconoció. Seguro reconocieron. Dice: mire, ese Jesús. Mira, ese no es el hijo de Jesús, el hijo de José y de María. Mira, sí, no era el chiquitillo que andaba jugando ahí cuando estábamos. Ese es. Reconocieron a Jesús. Entonces, actitudes para acercarse a un milagro de Dios. ¿Cuáles son las actitudes para acercarse a un milagro de Dios? Primera actitud: salirse de las personas o los pensamientos o actitudes negativas que produce incredulidad. ¿Por qué Jesús dijo: el profeta no tiene honra en su tierra? Cuando él empezó a enseñar, la gente se maravillaba de la sabiduría que tenía él. La gente se maravillaba y decía: yo no lo reconozco. Mira, yo tengo años de estar estudiando la Torá, pero él, yo no sé quién es. De las dos escuelas principales que había antes, allí, ninguna de los dos es. Pero tenía una sabiduría. ¿Pero qué pasó? Cuando lo reconocieron, dijeron: no, ese era Jesús. No, entonces, yo lo conozco. Ese chamaquillo que andaba corriendo. No, el papá, José, carpintero. Mamá, ahí, vendía pan. Qué bueno puede salir de ahí. Qué bueno pudo haber salido de ahí. Tal vez más de una vez usted se ha preguntado: qué bueno puede haber en mi familia. Qué bueno puede salir de aquí. Tal vez un papá problemático, alcohólico, una mamá alcohólica, drogadicta. Qué bueno puede haber salido de aquí. Déjeme decirle: a Dios no le importa de dónde usted salió. A Dios no le importan las condiciones que usted tiene. A Dios no le interesa quién fue su papá terrenal o su mamá. Lo que a Dios le interesa es que usted esté dispuesto a creer en Él. Eso es lo que a Dios le interesa. A eso es lo que a Dios le interesa. Si usted está dispuesto a creer en Él, Él puede sacar de donde usted menos piensa. Así es, gloria a Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, dice la palabra, Goliat era un gigante de 3 metros. Toda su vida entrenado para la guerra. Imagino qué clase de mastodonte era. ¿Se imagina qué clase de bicho así? Dice que andaba unos escudos que pesaba más que una persona, casi como una persona. Chiquita. Imagínense.
¿Y qué le puso Dios como rival? A un pastor de ovejas. A un pastor que toda su vida literalmente pastoreaba ovejas. ¿Tenía un entrenamiento de guerrero? Ninguna. ¿Y qué le bastó a Dios? Un tiro para lapiarse al gigante. Eso es lo que le basta a Dios. ¿Por qué? Lo que a Dios le basta es que usted le crea a Él. Porque no importa la situación que tú tengas, no importa el problema tan gigante que usted tenga, ese gigante que se llama divorcio, ese gigante que se llama ¿qué? Un negocio que va a quebrar, ese gigante que se llama ¿qué? Infidelidad, ese gigante que se llama ¿qué? Un esposo en la cárcel, una mamá en la cárcel, un hijo en las drogas. No importa, a Dios no le importa eso. ¿Por qué? Porque Dios es suficientemente poderoso para derribar a ese gigante. ¿Y va a usar qué? ¿Y qué va a usar? A lo que todo el mundo desprecia. Y va a usar a eso que la gente decía: mira, ese Jesús, el chiquitillo que andaba corriendo. Sí, el hijo de José, el carpintero. María, la que vendía pan en la esquina, esa que lavaba la ropa. Ese Jesús, ese. Va a usar eso. ¿Para qué? Para que usted vea de que Dios, para Él, nada es imposible. Así es, amén. Gloria a Dios. Para que usted comprenda. Pero lo primero que tienes que hacer es eso. Tienes que sacar de tu mente las cosas negativas, la incredulidad. Eso que estamos orando todos los días: Dios, yo estoy orando, Dios, estoy orando por una casa, Dios, estoy orando por un trabajo. Un mes después: Dios, estoy orando por un trabajo, Dios, estoy orando por un trabajo. 2, 3, 4 meses después: Dios, estoy orando un trabajo. Y ya. Resistió, no vio y se fue. Se fue. ¿Ok? ¿Por qué? No viste respuesta. Te entran los pensamientos negativos. Se juntan con personas equivocadas. Se pone a la par y empiezan a hablar mal. No, para que vayan a la iglesia. No, hombre. Roban los diezmos, roban las ofrendas. No, hombre, esta teoría de la prosperidad. No, hombre, eso es para sacarle plata, no, hombre. Y empiezan a hablar. Y como que sientes que alguien te susurra en el oído: no vuelva ahí, puros hipócritas, panderetas hipócritas. Hablen de Dios, no, hombres. Papito, para sacarle la billetera a usted, para vaciarle la billetera. No, hombre, no, era la apóstol ahí. Con semejante carro, no, en ese avión que se tiene, ese chuzo, papá. Te hablan en el oído, te susurran, ¿no? Literalmente te hablan. Tienes que sacar esos elementos negativos. Amén. Yo creo que usted no me está entendiendo, ¿verdad? Amén. Usted tiene que sacar esos elementos negativos de su mente. Porque Jesús le dijo: oiga usted, el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué Jesús no hizo milagros donde Él nació? Casi no hizo milagros. ¿Por qué? Porque nadie le creía. Porque desmeditaron a Jesús, porque vieron y conocieron que era hijo de José, el carpintero, y María, personas sencillas, y que Jesús tal vez nunca estudió. Eso desmeditaron a Jesús. Porque las mismas personas que creían en Él empezaron a escandalizarse. Uy, Jesús ese, ¿cómo se le ocurre? Si no ha estudiado. Mira, no sabe la verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Se escandalizaron. La gente incrédula siempre se escandaliza. La gente que no cree en Dios siempre se escandaliza. ¿Usted quiere ser uno de los que se escandaliza o quiere ser uno de los que creen en Dios? Amén. No los escuché. Vamos a ver.
¿Usted quiere ser uno de la gente de los que se escandaliza o quiere ser uno de esos que creen en Dios? Amén, amén. 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 ¿Usted le cree a Dios? Amén, amén. Porque Jesús no hizo milagros en el lugar donde Él creció y Él nació, porque la gente era incrédula. La gente se escandalizaba cuando lo veían a Él, porque no comprendía de la sabiduría que tenía. Porque era gente que era religiosa, mentalmente no eran gentes aptas ¿para qué? Para recibir un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. No creían en Dios, no creían en Jesús. ¿Por qué? Porque vieron el trasfondo familiar que tenían. Vieron eso y le dieron más importancia a eso. Pero es lo grande eso. Lo que ve los hombres, eso no ve Dios. Dios ve lo que tiene usted aquí adentro. Esa es la base de Dios. ¿Para qué? Para que usted reciba un milagro. ¿De cuándo usted está dispuesto a pagar el precio por su milagro? ¿Usted está dispuesto a pagar ese precio? ¿Usted está dispuesto a pagar ese precio? Amén. Gloria a Dios. Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es incredulidad? La resistencia a creer una cosa, la falta de fe, lo contrario a creer, sinónimo de desconfianza. Pregunta: ¿usted le haría un favor a alguien que desconfía de usted? Levante la mano que lo hace. Nadie, ¿verdad? ¿Usted haría un favor a una persona que desconfía de usted? ¿No? Es importante que usted sepa que para Dios necesita que usted le crea a Él. Si usted es merecedor del milagro de Dios, usted tiene que creer, usted tiene que perseguir ese milagro. Amén. Amén. En Juan 20, 24, 29, todo el mundo se sabe la historia de Tomás. No lo busqué, no se lo cuento, más o menos. Dice que Tomás, que los discípulos estaban reunidos después de la muerte de Jesús. Dice que ahí se le aparece Jesús en medio de ellos. Y cuando todos los discípulos, excepto uno, Judas, que se ahorcó, fueron y vieron a Tomás y le avisaron a Tomás y dijeron: vimos al maestro. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Ustedes vieron al maestro. Vean, si yo no viere las señales de las manos o las señales de la crucifixión de él y no metiere mi dedo en su costado, no voy a creer. Tomás tomó por un camino: no voy a creer. Ahí la palabra dice: 8 días después estaban todos reunidos. Dice que la puerta estaba cerrada y en medio de ellos se le aparece Jesús. Y fue directamente donde Tomás y le dijo: Tomás, aquí están mis marcas. Mira, aquí está mi costado. Meta el dedo para que usted crea. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué fue precisamente lo que dijo Jesús? Dice la palabra: al Señor hemos visto, la incredulidad de Tomás, Juan 20, 26. Al Señor hemos visto, y Él le dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, no meteré mis manos en su costado y no creeré. Y Jesús se le aparece y dice: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén.